Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar los temas de hoy, ¿no? Los cuales van a ser policitemia vera y en el segundo tema, en la segunda hora, leucemias agudas. Entonces he creído conveniente incluir síndromes mieloproliferativos para tener un poco más de visión sobre el problema, ya que la policitemia vera es un síndrome mieloproliferativo. Entonces, para comprenderlo un poco mejor dentro del contexto general es que voy a empezar desarrollando síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿no? Entonces podemos definir los síndromes mieloproliferativos crónicos como patología tumoral de la célula progenitora del tejido hematopoyético. Entonces, es un cáncer hematológico. Pero una característica propia que lo define como mieloproliferativo es que está comprometido los controles sobre la proliferación celular. Entonces ocurre una proliferación incontrolada de las células, ¿no?, dando grandes citemias en sangre periférica y en médula ósea. Entonces, para recordar la hematopoiesis, podemos ver acá que la hematopoiesis se deriva o se origina de una célula única indiferenciada, multipotencial, y a medida que esta célula va diferenciándose, ¿no?, aparece lo que se llama la unidad formadora de colonias linfoide-mieloide, que precozmente va a dar un brazo que va a constituirse toda la serie linfoide, la unidad formadora de colonias de linfoide y la unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. Entonces tenemos dos brazos precoces. Por un lado lo que va a originar la serie linfoide y por otro lado lo que va a originar a toda la serie linfoide. En el lado linfoide es más simple, ¿no? Va a haber la diferenciación va a ocurrir dando la línea B, la línea T y la línea de los linfocitos grandes granulares, también llamados natural killer. Al final tendremos en sangre periférico las células diferenciadas en sangre periférico, que son los linfocitos que circulan normalmente en las personas. Y un último estadio diferencial sería la célula plasmática, que es derivada del linfocito B. En el lado mieloide es más complejo, porque tenemos una célula todavía pluripotencial, que es la unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. Esto a su vez se va a diferenciar en células bipotenciales, en células monopotenciales, que al final ya están comprometidos con líneas definidas, y tendremos en la sangre periférica como producto final las células especializadas, que son los glóbulos rojos o hematíes, los neutrófilos, basófilos, plaquetas, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo al lugar donde ocurra la transformación maligna y de acuerdo al tipo de transformación que implique, va a haber un tipo especial de enfermedad neoplásica de la serie del tejido hematopoyético. ¿Una pregunta? La primera de arriba sería la pluripotencial, célula madre, célula progenitora, es la más indiferenciada. Células madre también se consideran estas células de acá, ¿no? Estas dos células que están en el mismo nivel, ¿no?, sino que ya están poco a poco más diferenciadas, orientadas hacia líneas específicas, ¿no? En general podemos clasificar en dos, ¿no?, las células progenitoras, que van a dar origen a varias líneas celulares, y las células precursoras, que ya son las que están orientadas hacia una sola estirpe celular. Es similar, pluri, autótico y potencial, lo usamos como en ambos sentidos, son sinónimos. Entonces, la idea del cuadro es, de acuerdo al lugar donde ocurre esta transformación maligna y de acuerdo al tipo de transformación, va a haber un tipo especial de cáncer hematológico. Entonces, podemos ver acá una médula ósea. La médula ósea, si sufre sus células progenitoras una injuria severa, irreversible, que comprometa la proliferación y la diferenciación celular, esto va a terminar como leucemia aguda. Esto va a terminar como leucemia aguda. Pero hay situaciones intermedias en el cual solo se compromete la proliferación celular, o sea, el control de la proliferación celular. Y tendremos acá el grupo de enfermedades que son los síndromes mieloproliferativos. Pero por otro lado también tendremos situaciones en que solo está comprometido los procesos de diferenciación celular y tendremos los síndromes mielodisplásicos. Entonces, una cosa es leucemia aguda, una cosa es mieloproliferativo y una cosa es mielodisplasia.
algunos colegas, algunos médicos lo usan como sinónimo, pero realmente son tres entidades totalmente distintas entre sí, que tienen una raíz común, que es es patología tumoral de la célula progenitora, pero son enfermedades distintas por el grado de compromiso que implican. Ahora bien, estos síndromes mieloproliferativos y mielodisplásicos en algún momento pueden comprometer o adquirir el otro componente, el otro defecto en el otro componente, y en ese caso también va a terminar esto como leucemia aguda. Entonces tenemos leucemias agudas de dos tipos: las leucemias agudas de novo, que aparecen de la nada, aparecen en forma espontánea, pero tenemos las leucemias agudas secundarias a procesos hematológicos previos. Y este segundo grupo de leucemias agudas son de muy mal pronóstico. Si en general leucemia aguda es un problema grave para la persona, el paciente afectado, las leucemias agudas secundarias son de pero muy mal pronóstico. Entonces es importante reconocer leucemia aguda primaria o secundaria, por el grado de compromiso que va a significar y lo que va a repercutir sobre la sobrevida del paciente. Podemos agregar a este cuadro de leucemias agudas secundarias a los pacientes que hacen leucemia aguda, pero previamente han tenido anemias aplásicas, y también la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, leucemias agudas secundarias son las que ocurren cuando ha habido previamente síndromes mieloproliferativos, mielodisplásicos, anemias aplásicas, hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, en esta situación, el pronóstico es definitivamente muy malo. Entonces, en conclusión, tenemos como neoplasias del tejido hematopoyético los síndromes mieloproliferativos crónicos, los mielodisplasias y las leucemias agudas. En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud añade una cuarta categoría. Perdón, los síndromes mieloproliferativos clásicamente son 4. Hasta antes del 2001, porque no hay clasificación. La leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitosis esencial y la metaplasia mieloide anogénica. Esta última también se le llama mielofibrosis primaria. Como pueden ver en el cuadro, cada una de estas patologías está orientada hacia una línea celular. Leucemia mieloide crónica sobre los granulocitos. Los libros también le llaman leucemia granulocítica crónica, porque están comprometidos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Pero esto es principalmente, no únicamente ni exclusivamente. El compromiso predomina sobre estas células. En la policitemia vera hay compromiso predominante sobre la serie eritroide, o sea, el glóbulo rojo. En la trombocitosis esencial, el compromiso es sobre el megacariocito. Y digo, el compromiso principal, no digo que exclusivo, porque todo está comprometido, es patología de célula progenitora, correcto. Y la metaplasia mieloide anogénica se diferencia un poco de las otras porque el compromiso prima o predomina la fibrosis de la médula ósea, ¿no? Que si esta fibrosis es intensa, puede asfixiar al tejido hematopoyético y producir incluso pancitopenia en la sangre periférica. Y ese es el otro extremo del problema. En los síndromes mielodisplásicos, clásicamente son 5, ¿no? Anemia refractaria. Cuando se habla de refractario se refiere que no responde a un tratamiento convencional. Anemia refractaria con exceso de blastos. Anemia refractaria con exceso de blastos en transformación, es decir, está avanzando la enfermedad hacia la leucemia aguda, ¿no? Anemia sideroblástica primaria adquirida y leucemia mielomonocítica crónica. La anemia refractaria en general, hay solo anemia, pero en médula ósea hay poco contenido de blastos, ¿cierto? El porcentaje de blastos normales de un mielograma es de 1 a 3%. Entonces, cuando se habla de anemia refractario con exceso de blastos, que dice que esta cantidad de blastos ha aumentado, pero está por debajo de un 10%. Y cuando se habla de anemia refractaria con exceso de blastos en transformación, ha pasado del 10%. ¿Y por qué es importante eso? Porque la definición de leucemia aguda es infiltración medular mayor o igual al 20% de blastos. Entonces, si esto está aumentando los blastos en la evolución en el tiempo y se acerca a ese 20% que es la línea divisoria,
¿no? Ya dejaría de hacer mielodisplasia y pasaría a ser leucemia aguda. Entonces, lo han clasificado en 3 de acuerdo a esa cantidad de blastos que están incrementándose paulatinamente, ¿no? En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud propone, recomienda una cuarta, en los mieloproliferativos, una cuarta categoría, que es las enfermedades mielodisplásicas, mieloproliferativas, ¿no? Que se suman a las que ya habían en cuanto a esta categoría de neoplasias del tejido hematopoyético. Entonces, como pueden ver, han juntado células o enfermedades tumorales que tienen características de ambos, tanto en la diferenciación y en la proliferación celular. Entonces, ha creado una cuarta categoría acá. Y también en el 2001 clasifica nuevamente a estas enfermedades mieloproliferativas y ya no había 4, ahora hay 7, ¿no? Leucemia mieloide crónica con cromosoma filadelfia positivo, leucemia neutrofílica crónica, eosinofílica crónica, la policitera vera, la mielofibrosis crónica idiopática, la trombocitosis esencial, pero aquí en el último lugar, enfermedad mieloproliferativa crónica no clasificable. Entonces, a pesar de que ahora ya hay ayuda de citogenética y marcadores inmunológicos, para ellos ponen enfermedad mieloproliferativa crónica no clasificable. ¿Por qué ha ocurrido esto? A veces nosotros ocurríamos en el servicio de hematología que había pacientes que sabíamos que era un proceso mieloproliferativo, pero no lo podíamos individualizar, porque al fin y al cabo el compromiso sobre las series no es exclusivo, ¿no? Predomina un compromiso sobre determinada línea, pero no es exclusivo, ¿no?, de esa sola línea, sino también abarca las otras. Y si este compromiso es equilibrado, bueno, no podemos encasillarlo en ningún sitio. Entonces la OMS dice no clasificable. En cuanto a la categoría que crea mielodisplasias mieloproliferativas, dice leucemia mielomonocítica crónica, mieloide crónica típica, mielomonocítica crónica juvenil, mielodisplasia mieloproliferativa no clasificable. Al poner no clasificable está abriendo la puerta para en el futuro haya nuevas entidades con nombre propio. Y cuanto a los mielodisplásicos, que no es tema de la clase, pero lo menciono, ya no hay 5, sino hay 8. ¿No? Anemia refractaria, con exceso de blastos 1, exceso de blastos 2, con sideroblastos en anillo, displasia multilinaje y sideroblastos en anillo, asociado con deleción aislada del cromosoma 5 en su brazo corto, perdón, en su brazo largo, y también pone mielodisplásicos no clasificables. Entonces, con toda la tecnología que van a manejar en cuanto a pruebas auxiliares, crean no clasificables. Entonces, para nosotros que trabajamos en hospitales del Ministerio de Salud, tenemos que basarnos con la clasificación antigua antes del 2001, porque de cabo para los efectos prácticos es más que suficiente, ¿correcto? ¿No? Ahora, ¿por qué se agrupan como síndromes mieloproliferativos? ¿Qué tienen en común aparte de ser patología tumoral de la célula progenitora, hematológica? ¿No? Primero, son proliferaciones clonales. Quiere decir que una célula adquiere esta anomalía a nivel molecular, se reproduce, tiene células iguales a ellas con el mismo defecto, poco a poco proliferan y desplazan al tejido normal. Al final es mayoría en la médula ósea y produce el cuadro clínico característico. Entonces, proliferaciones clonales. Todas las células tienen el mismo defecto al momento del estudio. Curso clínico de evolución crónica. Son enfermedades, o si quieren, tumorales, malignas, pero de curso lento. El paciente puede sobrevivir, en algunos casos, pasado de los 20 años de evolución, ¿no? Tiene una evolución clonal, es decir, van adquiriendo en el transcurso del tiempo otras alteraciones a nivel molecular y al final van a terminar como leucemias agudas. Cursan con una médula ósea hipercelular. Cursan con esplenomegalia de grado variable. Si el diagnóstico es muy precoz, probablemente el vaso esté normal o casi normal. Si la enfermedad se diagnostica con un curso de meses o de años, probablemente el vaso con facilidad pase la línea media abdominal y en algunos casos extremos hemos visto que han tenido el vaso en la fosa ilíaca derecha, es decir, cruzó todo el abdomen, ¿no? Cursan con recuentos hemáticos elevados. Por ejemplo, hemos visto policitemia vera con más de 9 millones de hematíes por milímetro cúbico.
o hemos visto leucemia mieloide crónica hasta, sin exagerar, más de 500.000 leucocitos por milímetro cúbico, o sea, más de medio millón, ¿no? O plaquetas del orden de los varios millones por milímetro cúbico. Todos tienden a desarrollar fibrosis de médula ósea. Y esta fibrosis es un marcador de pronóstico. A mayor fibrosis, peor pronóstico para el paciente. Se asocia con alteraciones del cariotipo. Policitemia vera, un 30%, metaplasia mieloide anogénica, un 35%, leucemia mieloide crónica, un 95%. Acá no es 90, sino realmente es 95% con las últimas metodologías para ver este cariotipo. Podemos ver acá un corte de médula ósea, podemos distinguir acá esta estructura no hay puntero acá, no sé. Podemos ver una estructura rosada que es la trabécula ósea. Esta es la trabécula ósea, ¿no? Podemos ver estos elementos redondeados, que es el tejido graso que normalmente está en la médula ósea, y entre bolas de grasa podemos ver aquí el tejido hematopoyético. Este es un patrón de una persona, de un adulto, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos un síndrome mieloproliferativo, podemos ver acá que ha desaparecido el tejido graso y hay una hiperplasia severa, muy intensa, que compromete a todas las series del tejido hematopoyético. Lo pueden ver en las dos láminas, a menor y a mayor aumento incluso, ¿no? Y aquí lo pueden ver también, aquí hay ausencia del tejido graso y una hiperplasia masiva de la serie, de todas las series, ¿no? Es una panhiperplasia medular. Lo mismo, a más aumento podemos observar lo mismo, desaparece la grasa y es toda una zona compacta de puras células. Y aquí podemos ver el caso contrario, podemos visualizar las trabéculas óseas, pero y entre trabéculas óseas, el espacio intratrabecular no se observa celularidad, pero se observa bandas fibrosas. Esto corresponde a una médula ósea de una metaplasia mieloide anogénica, es decir, una mielofibrosis primaria, extrema, que al final ha hecho desaparecer a las células del tejido normal y repercute clínicamente en el paciente con una pancitopenia en sangre periférica. O sea, migró de ser una gran celularidad en sangre periférica, se fue al otro extremo, por la que la fibrosis medular ahogó al tejido normal, o las células normales. Y aquí le pongo otra para comparar. Esta es la pancitopenia en médula ósea que se observa en una anemia plástica. Pueden ver las trabéculas óseas, haga el corte, pero a diferencia del anterior, el espacio intratrabecular está ocupado por tejido graso. Entonces, la definición de anemia plástica no es suficiente decir hipoplasia medular, ¿no? La segunda parte de la definición sería, ¿no?, infiltración grasa, ¿no?, o reemplazo de las células por grasa. Voy a retroceder. En cambio acá, no, aquí hay fibrosis medular, aquí no hay grasa de por medio, aquí hay ausencia del tejido normal, pero reemplazo por un tejido fibrótico, que se puede observar en la transparencia. Y en lo que es anemia plástica, aparentemente es lo mismo, porque también hay una pancitopenia, una hipoplasia severa, marcada, muy evidente, pero el reemplazo es por grasa. Entonces, acuérdense, el diagnóstico de anemia plástica o la definición de anemia plástica es, ¿no?, hipoplasia severa, pero reemplazado por grasa, ¿no? Entonces, entremos al tema de ahora. La policitemia vera es el resultado de la proliferación anómala de una célula pluripotencial. Las unidades formadoras de colonias eritroides en esta enfermedad son insensibles a la acción de la eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina es fundamental para que haya una diferenciación y proliferación celular de la célula eritroide. Las unidades formadoras de brotes eritroides, para pasar a unidad formadora de colonias eritroides, necesitan de la acción de la eritropoyetina. Si no, no hay esta proliferación y diferenciación eritroide. Sin embargo, estas células, como son tumorales, responden a otros estímulos
y no necesitan de la eritropoyetina para proliferar indefinidamente. Se observan valores elevados de la proteína BCL2-XL que inhibe la apoptosis. Y esto es común en muchos tipos de cáncer. Una célula tumoral, para poderse inmortalizar en el tiempo, tiene que tener mecanismos que bloquean su apoptosis. ¿Y qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada que tiene toda célula en su código genético. Se considera actualmente como una enfermedad clonal acumulativa, pero no invasiva. La incidencia es de 0.8 a 1.5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año, con una edad media de presentación de 60 años y una relación hombre-mujer de 1.2 a 1, ¿no? Ligero predominio en el sexo masculino. Y menos del 10% de los casos son menores de 40 años. En otras palabras, es una enfermedad tumoral de tercera edad. A mayor edad, mayor incidencia. Raro es el que tenga policitemia vera por debajo de los 40 años. Muy frecuente de los 60 años para arriba incluso, ¿no? Elementos diagnósticos característicos. La mayor parte son inespecíficos. Astenia, cefaleas, vértigos, ¿no? Llama la atención una coloración rojizo-purpúrea en cara y manos sobre todo. Es una cianosis. Y esto se debe a un incremento de los glóbulos rojos por encima de los 6 millones por milímetro cúbico, un incremento de la hemoglobina por mayor de 18 gramos por decilitro y un hematocrito mayor de 54%. Característicamente en esta enfermedad, más de la mitad de los pacientes cursan con un prurito, ¿no? Un prurito que es refractario al tratamiento con antihistamínicos. Y esto ocurre porque hay mucha liberación de sustancias autocoides, tipo histamina, serotonina. Entonces el paciente tiene prurito generalizado o localizado y es permanente o no, pero lo refieren usualmente que con la higiene corporal, o sea, con el baño corporal, se exacerba este prurito, que muchas veces incluso, repito, es refractario al tratamiento con antihistamínico y mortifica mucho al paciente. Y como proceso mieloproliferativo cursan con esplenomegalia. Si el diagnóstico es tardío, tendrá un vaso mucho más grande que si es un diagnóstico precoz. Los valores extremos que hemos visto en el servicio de hematología del 2 de mayo es pacientes que han pasado los 9 millones de hematíes por milímetro cúbico, han llegado a 25 gramos de hemoglobina por decilitro y un hematocrito del 75%. Entonces, mientras más se demore en hacerse el diagnóstico, obviamente que la citemia va a ser mucho mayor y el cuadro clínico también será más intenso. Síntomas y signos principales. La mayor parte de la clínica de la policitemia vera va a estar dado por la hiperviscosidad sanguínea. Acuérdense que la viscosidad de la sangre está debido a dos componentes. Las células que están circulando, ¿no? Ya sea plaquetas, glóbulos rojos o glóbulos blancos, eso le da una viscosidad a la sangre, pero también de los solutos que circulan con el mioplasma, especialmente proteínas. Entonces, si yo tengo incremento desmesurado de las proteínas séricas, también va a aumentar la viscosidad de la sangre, pero debido a la concentración de proteínas elevada. Pero también va a ser elevada esta viscosidad si tengo demasiados elementos celulares que están circulando. Entonces, un paciente que tiene policitemia vera, que tenga 20 de hemoglobina, 21, 22, 25 de hemoglobina, obviamente que esa sangre va a ser hiperviscosa. Y esa hiperviscosidad va a tener su propio cuadro clínico, sobre todo a nivel de la microcirculación, y entre ellas la cerebral. Entonces el paciente se queja de cefalea, vértigos, parestesias, acúfenos, trastornos de la visión, etc., derivados por este cuadro de hiperviscosidad sanguínea. Va a haber astenia, anorexia, bajo peso, que es inespecífico, malestar general, etc. Entonces, nos impacta al primer contacto con el paciente su coloración rojiza, ojos eyectivos, ¿no? La cara congestiva, que es derivada de la poliglobulia muy intensa que tiene el paciente. Signos y síntomas principales. El prurito, más de la mitad lo tiene, ya lo expliqué, incluso refractario al tratamiento con antihistamínicos. La cianosis en proporción al grado de hipercelularidad que presenta el paciente.
muy frecuentemente hay tromboembolismo asociado al cuadro clínico, tanto a nivel del sistema nervioso central como en vasos periféricos, y puede coexistir con trombosis y o hemorragias, tanto por el número incrementado de las plaquetas, la hiperviscosidad sanguínea y también por plaquetas de mala calidad. Tenemos varios pacientes en el Hospital Los de Mayo que debutaron con un DCB isquémico, y muchos de ellos han sido pacientes del Instituto de Ciencias Neurológicas. Lo reciben con un DCB isquémico, le hacen un hemograma, encuentran una notable poliglobulia, interconsulta al 2 de mayo y hacemos el diagnóstico de policitemia vera. Entonces, es muy frecuente la enfermedad tromboembólica en la policitemia vera, incluso antes del tratamiento, antes del diagnóstico, incluso antes del diagnóstico. Hipertensión arterial, hiperuricemia como cualquier cáncer que prolifera mucho, gastritis, lo mismo, el exceso de sustancias autocoides van a producir liberación de ácido clorhídrico, puede haber gastritis hemorrágica, úlcera péptica, etcétera, etcétera. Y la visceromegalia, que principalmente es esplenomegalia y hepatomegalia. Pero esto está, digamos, en proporción o en relación al tiempo que se demora en hacer el diagnóstico del paciente. Casos precoces, probablemente el vaso esté normal incluso. Casos muy avanzados, el vaso va a ser enorme. Parámetros clínicos y de laboratorio asociados a policitemia vera. En primer lugar, leucocitosis persistente. Además de la poliglobulia, leucocitosis persistente, con una basofilia absoluta en casi todos los pacientes. Trombocitosis persistentes, glóbulos rojos microcíticos hipocrómicos, hierro sérico disminuido, vaso grande, esplenomegalia, prurito, trombosis o historia pre de trombosis. Entonces, en este cuadro hay que remarcar la microcitosis y la hipocromía. ¿Por qué son microcíticos e hipocrómicos? Y este es un factor que nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con la poliglobulia de la altura, en cual los glóbulos rojos son normales, normocíticos, normocrómicos. Entonces, el hierro, acuérdense que la principal reserva de hierro en el cuerpo es bajo forma de hemoglobina. Alrededor del 70% del hierro corporal está circulando como hemoglobina, 25-30% como hierro de depósito. Entonces, hay tanta proliferación de hematíes que el hierro corporal no alcanza para todos. Y el paciente se comporta como una verdadera ferropenia. Y además tiene la clínica de la ferropenia. Entonces, si el hierro total no alcanza para toda la cantidad de glóbulos rojos que están circulando, a cada uno le va a tocar, entre comillas, una porción más pequeña, por lo tanto ese glóbulo rojo va a ser microcítico e hipocrómico. Y ese dato nos ayuda de primera vista más o menos a orientar el diagnóstico en cuanto a las poliglobulias. ¿Es una policitemia vera? ¿Es una poliglobulia secundaria a cualquier otra cosa? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de policitemia vera? Si ya tenemos la sospecha de un paciente que puede ser portador de esta patología, hay que confirmar el diagnóstico. Entonces, a través del tiempo ha habido varias maneras de hacer el diagnóstico y varias propuestas. Nosotros seguimos manejando en el servicio los criterios que fueron dados en la década del 80, ¿no?, por el grupo de trabajo del sudeste de Estados Unidos, el Southwest Oncology Group, ¿no?, en el cual habla de criterios mayores y de criterios menores. Como criterios mayores pone 3: masa eritrocitaria en hombres más de 36 mililitros de glóbulos rojos por kilo de peso, y en mujeres más de 32 mililitros por kilo de peso. Entonces, aquí no se está refiriendo al hematocrito, se está haciendo una evaluación del volumen globular total utilizando glóbulos rojos marcados con cromo 51. Entonces, esta prueba no se hace en el Perú, primer inconveniente que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos para reemplazarlo a esto? Para nosotros, decimos, si un paciente varón tiene más de 60 de hematocrito sin causa que lo justifique, ya estaríamos en este criterio. Y si es mujer, más del 56% del hematocrito. Pero realmente no podemos utilizar por problemas técnicos el verdadero criterio, ¿no? Más de 36 mililitros por kilo de peso y más de 32 en mujeres, ¿no?, mililitros por kilo de peso de glóbulo rojo, ¿no? Cuidado. El criterio segundo sería una saturación arterial de oxígeno mayor
al 92%. Y el tercer criterio sería la presencia de esplenomegalia. Y a esto hay que sumarle los criterios menores. Una trombocitosis, o sea, más de 400.000 por milímetro cúbico, sin causa que lo justifique. Una leucocitosis a predominio de granulocitos, más de 12.000 por milímetro cúbico, sin causa que lo justifique. Es decir, no hay infección, no hay estrés, no hay ingesta de fármacos, etc. El tercero sería el índice de la fosfatasa alcalina leucocitaria mayor de 100 puntos en ausencia de fiebre, infección o embarazo, por ejemplo. Esta fosfatasa alcalina leucocitaria es una enzima que está en el citoplasma de los neutrófilos. No tiene nada que ver con la fosfatasa alcalina hepática, por ejemplo. Y para determinar esta cuantificación es una coloración especial, como vamos a ver en foto después. Es una técnica de citoquímica. Son coloraciones especiales para hacer una valoración de esta puntuación. Otro recurso que tenemos como criterio menor es la vitamina B12, ¿no? En el cual está muy incrementada, incluso por encima de los valores normales. Vitamina B12 por encima de los valores normales de referencia. O si no, hay un incremento de la capacidad de transporte de la proteína transportadora de la vitamina B12, de la transcobalamina 3. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Si reúne el paciente los tres criterios mayores, ya podemos concluir que hay policitemia vera de fondo. O si no, que tenga obligatoriamente los dos primeros criterios mayores y hay que sumarle dos criterios menores. Entonces, si están los tres criterios mayores, más cuadro clínico, ya es policitemia vera. O si no, los dos primeros, ¿no? La masa eritrocitaria más la saturación arterial de oxígeno, y le sumamos dos criterios menores cualquiera. ¿Por qué no el tercero, la esplenomegalia? Porque si son diagnósticos precoces, probablemente el vaso esté normal. El vaso va a crecer a medida que la enfermedad avance en el tiempo, ¿no? Un diagnóstico rápido, probablemente el vaso esté normal. Correcto. Entonces, como pueden ver, además, en esta clasificación hay poca sensibilidad al manejo de los pacientes. Por ejemplo, un paciente que tenga una marcada poliglobulia, pero además provenga de la altura, entonces, ¿cómo se valora ese dato por el hematocrito? ¿No? Si hay un factor agregado ahí, por ejemplo. Entonces, aquí ha venido en ayuda, esta es la clasificación moderna, a partir del 2003, la determinación de este gen que se llama el JAK2. Es una mutación de este gen JAK2. El gen JAK2 participa en la diferenciación de la serie eritroide. O sea, es normal en nosotros. Pero hay una mutación que le llaman B61-7F. Y este gen prácticamente está presente, esta mutación del gen está presente en más del 90% de los pacientes que tienen policitemia vera. Entonces, esta sería la prueba de elección en un paciente que clínicamente sospechamos de esta enfermedad. El problema obviamente es técnico para nosotros, esto nos hace en nuestro medio. Pero sería ahora el marcador y es parte indispensable del diagnóstico de esta enfermedad, este diagnóstico molecular. No se hace en el Perú todavía, no lo podemos utilizar por lo tonto, tenemos que basarnos en la clasificación y los criterios de la década del 80. Que repito, son buenos, pero tienen poca sensibilidad. Es más, este gen JAK2, esta mutación de este gen, puede aparecer incluso antes del cuadro clínico propiamente dicho. A veces habrá ocurrido en la práctica de ustedes, en la práctica médica, que un paciente viene con 17, 18 de hemoglobina, y es un paciente que aparentemente está sano. Entonces, no, es tan precoz que nosotros no podemos definir a qué se debe. A lo mejor es una policitemia vera que está en camino. Si tuviéramos la ayuda de esta biología molecular, podríamos hacer diagnósticos mucho más precoces que los que hacemos con los métodos convencionales. Pero esto es lo que se debería hacer si tuviésemos toda la tecnología a nuestro favor. Entonces, otros exámenes de laboratorio.
básicamente es completar los criterios. Entonces el laboratorio acá es completar criterios, ¿no? Descartar otras enfermedades que puedan dar poliglobulias secundarias, ¿no? Fases clínicas, ya tengo la sospecha del paciente, ya tengo el diagnóstico del paciente, y la segunda es ver en qué etapa de la enfermedad se encuentra. La policitemia vera tiene etapas marcadas. En primer lugar hay una fase asintomática, una fase precoz, una fase preclínica, en que puede haber o no esplenomegalia, pero hay eritrocitosis o trombocitosis aislada. Trombocitosis es con C, ahí está mal escrito por si acaso, trombocitosis, ¿no? Entonces, es lo que dije antes, un paciente que tiene 18 gramos de hemoglobina, puede ser un paciente, un adulto de mediana edad, sano, asintomático, no sabemos por qué tiene 18 hemoglobina, ¿no? No tenemos la biología molecular a nuestra ayuda, pero podríamos tratarse de una policitemia vera en un estadio preclínico todavía. Si la enfermedad avanza, ya tenemos la fase clínica o fase eritrocitaria, en la cual hay una marcada eritrocitosis, trombocitosis, leucocitosis, esplenomegalia evidente, puede haber trombosis y o hemorragias y prurito, que lo tienen más de la mitad de los pacientes. Entonces, en esta etapa es que ya encontramos a los pacientes cuando le hacemos el diagnóstico en el servicio, ¿no? En tercer lugar, esta fase eritrocitaria puede permanecer por años. En un paciente puede permanecer incluso con facilidad por encima de los 5 o encima de los 10 años. Y en algunos casos pueden pasar incluso hasta los 20 años de evolución en una fase eritrocitaria. Pero como dijimos que parte del cuadro clínico de los mieloproliferativos es la fibrosis de la médula ósea, y el grado de fibrosis es un marcador de pronóstico, a más fibrosis peor pronóstico, esta médula ósea va a comenzar a aumentar su grado de fibrosis y poco a poco va a ir quitándole espacio a la fibrosis al tejido hematopoyético, en este caso tumoral. Y puede pasar a una fase inactiva, en que el paciente tiene sus glóbulos rojos, sus niveles de hemoglobina, ¿no?, sin mayor variación, e incluso puede suspenderse el tratamiento con quimioterapia. Entonces, aparentemente es una mejoría para el paciente. Si antes necesitaba sangrías terapéuticas o su quimioterapia para manejar estos niveles de poliglobulia, incluso ahora lo puede manejar sin tratamiento, o por lo menos el tratamiento muy distanciado. Entonces el paciente se alegra porque hay una aparente mejoría, pero nosotros sabemos que realmente la enfermedad ha avanzado, ha dado un paso hacia adelante. Y de ahí estamos cerca a otra fase que se llama metaplasia mieloide, en el cual ya hay patología, pero a la inversa. Puede haber anemia, puede haber leucopenia, puede haber incluso trombocitopenia, puede haber bicitopenias y puede haber pancitopenias si la cosa es severa. Entonces, en esta fase de metaplasia mieloide ya estamos muy cerca de la etapa final, que es la transformación a leucemia aguda. Y en esta etapa es lo que el paciente realmente va a llegar al fin de sus días, ¿no? Es la etapa terminal del paciente. Entonces, una fase asintomática, una fase clínica eritrocitaria, una fase de inactivación o de agotamiento, una fase de metaplasia mieloide en que ya no estamos yendo a las citopenias, y la fase terminal de la leucemia aguda. Obviamente que si tuviésemos la ayuda del diagnóstico molecular, podríamos hacer diagnóstico de policitemia vera de formas más precoces, incluso en fase asintomática. En algunos casos raros, de fase crónica, o sea, de fase eritrocitaria, puede saltar a leucemia aguda. También se ha descrito. No es lo usual, pero puede ocurrir, ¿no? En lugar de seguir los pasos en forma gradual, puede pasar de fase crónica a fase aguda, ¿no? Sí. No, el diagnóstico va a ser básicamente llenar o completar los criterios. Yo tengo un paciente que tiene una poliglobulia, no sé a qué se refiere, entonces es por descarte. Muchas enfermedades son por descarte. Entonces en la policitemia vera es descartar alguna otra patología que induzca una producción excesiva de glóbulos rojos. Lo más común sería por hipoxia tisular, pero justamente tengo que descartar eso. Entonces los criterios que están dados de la década del 80 es ir descartando, ¿no?
una saturación arterial de oxígeno por encima del 92%, mayor o igual al 92%, cómo están los glóbulos blancos, cómo están las plaquetas, ¿no? Uno completa. A veces nos quedamos en un terreno en la indefinición. Ya nos ha pasado, sobre todo gente que viene de la altura. Nosotros teníamos un paciente que tenía 25 de hemoglobina, vive en Huancayo y trabaja 20 días en Morococha, que son 4.800 metros. Entonces siempre queda la duda, eso no es, ¿no? Al final el tratamiento va a ser similar, ¿no? Por lo menos al inicio, pero a veces no es tan fino, no tiene la sensibilidad como para decirnos, no, tú eres policitemia vera y descarto las otras causas, ¿no? Ahí es donde viene la ayuda molecular, el diagnóstico molecular. Ahí no hay problema, ahí sí se acabó. Si hay esa mutación del gen, ya es policitemia vera, ¿no? Entonces, esa es la crítica que se hizo a estos criterios mayores y menores por su poca sensibilidad, porque se pueden agregar otras circunstancias en que nos confunda a nosotros en qué lado estamos del problema, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial, policitemias secundarias o otros síndromes mieloproliferativos. Tratamiento. Entonces, el tratamiento de elección y hasta donde se puede hacer es sangrías a repetición. Entonces, hacerle sangrías terapéuticas hasta llevar la hemoglobina o el hematocrito a valores normales. Generalmente aquí manejamos el hematocrito. Entonces, si es varón o mujer, llevarla por debajo o alrededor del 50% hematocrito o 40% si fuese mujer. Esa es la idea. Tantas sangrías terapéuticas como fuese posible. Si el paciente tiene 25 hemoglobina, acuérdense que con cada sangría terapéutica más o menos disminuye 1 gramo de hemoglobina, ¿no? Entonces, hacerle P5, 6, 7 sangrías hasta llevarlo a los valores normales. Pero esto tiene sus problemas de hacer las sangrías. Cada sangría, ¿no? es como una donación de sangre. No, la sangre no se usa para donaciones, pero me refiero a sacar una bolsa de sangre, ¿no? Esa bolsa tiene más o menos 400 centímetros cúbicos de sangre, ¿no? Y sin de anticoagulante. Entonces, cada sangría significa pérdida de fierro corporal. Entre 200 y 250 miligramos de fierro pierde la persona que dona sangre. Que si la persona está bien alimentada, con buena reserva de fierro, no pasa absolutamente nada, porque eso se recupera rápidamente. Pero en estos pacientes ya son deficientes de fierro. Entonces, al hacerles sangrías, estoy agravando la ferropenia. Entonces, y la ferropenia tiene su propio cuadro clínico, ¿no? Por otro lado, una sangría es como una hemorragia. Y poshemorragia hay de rebote trombocitosis en una persona que ya tiene plaquetas altas. Entonces, potencialmente podría desencadenarle una trombosis. Entonces, hasta donde se pueda y con cuidado, sangrías. Y sangrías sobre todo si la persona es joven, si el paciente es joven. Porque mucho de la quimioterapia va a contribuir a aumentar la tasa de transformación a leucemia aguda. Entonces, si la persona es de tercera edad, porque tenemos pacientes de 80 años de edad, obviamente su límite natural de sobrevida va a estar limitada por su edad avanzada. Entonces no hay mayor problema. Porque si la persona tiene 50 años o 40 años, hay que cuidarlo para reducir esa tasa de transformación a leucemia aguda, porque tiene más expectativa de sobrevida. Entonces, si pasamos a la etapa de quimioterapia, lo que se debe usar y lo que se está usando actualmente es lo que se llama la hidroxiurea. Pero también existe en el mercado lo que se llama el busulfán. El busulfán es un agente alquilante de la familia de la ciclofosfamida. El busulfán es un agente es familia de la ciclofosfamida. Y los agentes alquilantes son mutagénicos. Tienen propiedades mutagénicas en el largo plazo. Entonces, se ha visto que el uso de agentes alquilantes o el uso de radioterapia en los pacientes que tienen policitemia vera puede incrementar la transformación a leucemia aguda hasta un 20 o 25%. En cambio, los pacientes que se manejan solo con sangría o sangría más hidroxiurea, en ese grupo la tasa de transformación a leucemia aguda es alrededor de un 5%. Entonces ya se ha estandarizado, ¿no? Sangría más hidroxiurea o cada una sola, pero no usar otro tipo de drogas para no favorecer esa transformación a leucemia aguda.
salvo que sea estrictamente necesario. ¿No? Se ha empleado interferón, tampoco tiene mejores resultados que la simple sangría y que la hidroxiurea. El anagrelide es un inhibidor del megacariocito, se usa cuando hay muchas trombocitosis. Allopurinol es obligatorio para controlar el incremento del ácido úrico, obviamente. Y queda a criterio, en cada caso, el agente de antiagregantes plaquetarios. ¿Por qué? Son personas que tienen plaquetas de mala calidad. Entonces, la trombosis está dado más que en función de la cantidad de plaquetas a la calidad de plaquetas. Y también hay que agregar de que si son de mala calidad también puede haber propensión o tendencia a las hemorragias. Entonces, si yo uso un antiagregante plaquetario, podría desencadenar en ese paciente cuadro hemorrágico, ¿no? Con facilidad. Entonces, el antiagregante plaquetario se va a reservar para aquellos pacientes que ya han tenido un DCB isquémico, supongamos, ¿no? O algún problema de trombosis previo. Leucemia amiloide crónica. Es el segundo grupo de síndromes mieloproliferativos importantes por su frecuencia. Es más, la leucemia amiloide crónica tiene una mayor incidencia que incluso la policitemia vera. Y compromete a personas usualmente un poco más jóvenes, adultos más jóvenes que lo que era la tercera edad de la policitemia vera, ¿no? Adultos de edad media, por decirlo así. Lo podemos definir como una enfermedad clonal de célula pluripotencial, célula progenitora, pero con un claro predominio de la serie granulocítica. Sigue siendo patología de célula progenitora, de médula ósea, pero el predominio es sobre la serie granulocítica. Incidencia 1.5 a 3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año, con un pico de incidencia máxima entre los 30 a los 50 años, es decir, el adulto más joven. Se incrementa su incidencia tras exposición a radiaciones ionizantes o a ciertos agentes químicos como el benceno. Entonces aquí hay un factor predisponente para aumentar la incidencia de esta enfermedad. El 95% de estos casos presentan positividad al cromosoma Filadelfia y representa el total entre el 15 al 20% de todo lo que es leucemias dentro de la medicina oncológica. ¿Para qué es el cromosoma Filadelfia? Es una mutación, bueno, vamos a verlo después, el cromosoma Filadelfia es una translocación entre dos cromosomas, entre el 9 y el 22, pero se llama Filadelfia al 22, que lo vamos a ver después. Y se llamó Filadelfia porque fue descubierto en el año 1960 en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. De ahí se quedó con el nombre de cromosoma Filadelfia. Estoy salteando acá. Elementos diagnósticos característicos. Leucocitosis marcada con elementos inmaduros de la serie granulocítica en sangre periférica y médula ósea. Entonces, incremento de los glóbulos blancos en forma muy exagerada, en forma muy intensa, pero con pocos elementos inmaduros y predominantemente elementos diferenciados. O sea, hay blastos, pero la mayoría son células que han diferenciado, ¿no? Segmentados, abastonados, etc. Tanto en sangre periférica como médula ósea. Obviamente, esta leucocitosis va a estar en relación con el tiempo de evolución de la enfermedad. Un diagnóstico muy precoz puede tener leucocitos discretamente incrementados. Un diagnóstico muy precoz, ¿no? Un diagnóstico muy avanzado, como vemos en el hospital, pasa con facilidad los 100.000 leucocitos por milímetro cúbico. Perdón. Oye, Rommel. ¿Aló? ¿No? Nosotros tenemos casos extremos de más de 500.000 leucocitos por milímetro cúbico. ¿No? Ahora, esplenomegalia, muy leve o nula en casos precoces
muy intensa en casos avanzados. Con facilidad nosotros vemos que vasos que pasan la línea media abdominal. Y se dice que cuando el vaso está cerca o pasa la línea media abdominal, por lo menos hay un año de enfermedad que ha transcurrido. Y hemos visto en algunos pacientes, he visto por lo menos 2 o 3 casos en que el vaso incluso llegaba a la fosa ilíaca derecha. Es decir, no solo se quedó en su lado izquierdo, sino pasó la línea abdominal y se fue hasta la fosa ilíaca derecha. Entonces, el espectro de la esplenomegalia varía en el tiempo que tanto se demoró el paciente en ir al médico y hacerle su diagnóstico, ¿no? Bueno, la presencia del cromosoma Filadelfia, que vamos a explicar, y disminución o ausencia de la fosfatasa alcalina en más del 90% de los casos. Entonces, de todos los procesos mieloproliferativos, la leucemia mieloide crónica es la que tiene disminución de la fosfatasa alcalina leucocitaria. Disminución o ausencia. Los otros procesos mieloproliferativos lo tienen normal o incrementada. Quede claro. Entonces, ¿qué es el cromosoma Filadelfia? Es el cromosoma 22. En principio, el cromosoma Filadelfia es el cromosoma 22. Pero el compromiso es entre 2 cromosomas, el 9 y el 22. Ambos cromosomas han intercambiado parte de su material genético de los brazos largos, de uno de los brazos largos. O sea, hay una translocación. Es como si mi mano derecha pasa al brazo izquierdo y viceversa, en proporciones desiguales. Entonces, hay 2 cromosomas comprometidos, pero el Filadelfia es el 22 realmente. Pero es un 22 con parte del cromosoma 9. ¿No? ¿Qué es lo que pasa molecularmente? En el cromosoma 9 hay un oncogen que se llama el ABL, de Abelson, que cuando está en su sitio es silente, no tiene expresividad. Pero cuando este oncogen ABL se traslada al cromosoma 22, a la zona de ruptura del cromosoma 22, que es de su brazo largo también, se va a crear un gen que no existe en las personas normales, porque se va a fusionar el gen BCR más el gen ABL. Entonces, este gen nuevo que se forma transcribe un ARN quimérico y producen una proteína de aproximadamente 210 kilodaltons, que tiene una intensa actividad tirosinquinasa. Y esta tirosinquinasa es el responsable de esta proliferación incontrolada de estas células. Entonces ya se sabe que hay un defecto molecular de fondo con la creación de un gen que no existe en condiciones normales, y la proteína que este gen va a condicionar su síntesis es la que produce esta proliferación. Acuérdense que los que regulan el ciclo celular son las ciclinas. Entonces, estas ciclinas responden a actividad o inducción de las tirosinquinasas. Entonces, estas células tumorales en la leucemia mieloide crónica escapan de los mecanismos de regulación del estroma medular. No necesita factores de crecimiento para esa proliferación incontrolable, porque tiene un estímulo extra que es la tirosinquinasa. Entonces, esta tirosinquinasa estimula diversas señales de transducción intracelulares, activando señales proliferativas, antiapoptóticas y antiadherentes. Dinámica celular. En la leucemia mieloide crónica, dice, hay entre 10 a 100 veces más masa mieloide que en condiciones normales. Si yo le hablo que tiene de 100.000, 200.000, 500.000 leucocitos por milímetro cúbico, obviamente que la masa normal está pues extremadamente incrementada. Se estima un promedio de 8 años entre la mutación inicial y la fase clínica de la enfermedad. Es decir, primero aparece el cromosoma Filadelfia y en un transcurrir entre 5 a 8 años es que ya el paciente es sintomático en cuanto a esta proliferación. Y aproximadamente se dice que el paciente empieza sus molestias clínicas cuando estos leucocitos se acercan a los 100.000 por milímetro cúbico. Entonces, por eso que casi todos los pacientes que vemos tienen de 100.000 para arriba, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 leucocitos por milímetro cúbico. Cuando tienen pues 40.000, 50.000, 80.000, usualmente el paciente es asintomático, y si se descubre, usualmente es de casualidad. Por X razones es un hemograma de control y se visualiza el problema, se hace un estudio y se hace el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? En los hechos
reales, hay una expansión de los progenitores mieloides afectados. Hay un incremento de la unidad formadora de colonias granulocíticas, megacariocíticas, y en general de la unidad formadora de colonias pluripotencial, que es la granulocitos, eritrocitos, monocitos, megacariocitos. ¿Y eso qué hace? Que produce una liberación masiva de sangre periférica de estos elementos celulares. Estas células no son reguladas por el estroma y no necesitan de los factores de crecimiento para su diferenciación y proliferación. Es un mecanismo similar a lo que está ocurriendo en la policitemia vera, con el JAK2, ¿no? El JAK2 también estimula la liberación de tirosinquinasas y hacen que estas células no necesiten de eritropoyetina para la proliferación incontrolada, ¿no? Entonces aquí hay un mecanismo similar. En el gráfico podemos ver lo mismo, lo que es una fase normal. Aparece el cromosoma Filadelfia, 5 o 8 años después aparece la enfermedad en su fase crónica sintomática, y si esto avanza en el tiempo, prácticamente el 100% de las personas terminan en una leucemia aguda, en el cual se va a definir como una infiltración mayor o igual al 20% de blastos en médula ósea, ¿no? En el transcurso de en el tiempo, ¿no?, van a aparecer otras alteraciones a nivel molecular, además del cromosoma Filadelfia, y entonces ya el problema se orienta hacia una leucemia aguda secundaria, obviamente. Podemos ver acá una médula ósea normal, podemos ver elementos diferenciados que se aprecian, ¿no? Un linfocito, este probablemente sea un mielocito, abastonados, ¿no?, promielocitos, un eosinófilo bilobulado, un monocito, un neutrófilo cementado, etc. Esto es lo que se observa en una médula ósea normal. Aquí podemos ver la proliferación de células inmaduras, un promielocito, blastos, otro promielocito, estos son precursores de basófilos, etc. Podemos ver nubes en cantidades incrementadas de plaquetas en sangre periférica, y esto que representa la fosfatasa alcalina leucocitaria. Entonces, la fosfatasa alcalina leucocitaria es una coloración especial. Así como para el hemograma se usa la coloración de Ray y podemos hacer la fórmula leucocitaria, aquí son coloraciones especiales. ¿Qué es lo que se consigue con estas coloraciones? Que se produzca una reacción química entre los componentes celulares y el componente del reactivo o del colorante mismo. Entonces, hago un puntaje, cuento 100 neutrófilos, y de acuerdo a la intensidad de su coloración diré que tiene 0 cruces o que tenga, por ejemplo, 4 cruces. Por ejemplo, si yo considero esto, aquí está 0 cruces. Si considero esto de acá, diría que tengo 4 cruces. Entonces, contando 100 neutrófilos, hago un score. Lo normal es entre 10 a 90 puntos o cruces. En la leucemia mieloide crónica es el único mielo proliferativo que tiene disminuido o ausente, o sea, por debajo de 10 o tiene 0 también. Todos los otros están incrementados. Pero la fosfatasa alcalina leucocitaria es una coloración especial. Y en la biopsia de hueso podemos ver lo mismo, ¿no? La trabécula ósea y una masa compacta celular, ausencia del tejido graso. Podemos ver los cromosomas a la hora que hacemos una imagen para hacer un cariotipo. Los cromosomas están desordenados, se los agrupa en pares y al final se detecta el cromosoma Filadelfia. ¿Cuál es el cromosoma Filadelfia? Hemos dicho que es este cromosoma 22. El cromosoma grande es el 9, el cromosoma chico es el 22. Hay una translocación recíproca. Ambos sufren pérdidas de parte de su brazo largo, en proporciones y cantidades distintas, y se lo intercambian. ¿Qué resulta al final? Que el cromosoma 9, este cromosoma 9 tiene parte del cromosoma 22, pero el cromosoma 22 se ha quedado con parte del 9, y esto que está en rojo es el gen oncogen ABL, y esto que está en blanco acá es el BCR. Al final resulta que este BCR se fusionó con el ABL, que es del 9, es de otro, ¿no? Y este gen nuevo que se forma va a producir al final una proteína de 210 kilodalton con actividad tirosinquinasa, que es la responsable de esta proliferación. De acuerdo al punto de corte en el cromosoma 22, esta proteína va a variar su peso molecular. La mayor parte es de 210 kilodalton, ¿no?
o puede variar. Pero ocurre también que de acuerdo al peso de esta proteína va a ser la agresividad o no de la enfermedad. Entonces, ¿qué hace el ABL? Esta parte del cromosoma 9 controla la actividad de la proliferación, adherencia y apoptosis celular. A la hora que está unido al 22, por la tirosinquinasa que se libera, se pierde el control sobre la proliferación, adherencia y apoptosis. Entonces ahí es donde viene la grande celularidad que ocurre en esta enfermedad. Y esto es lo que se llama el FISH. El FISH es fluoresceína in situ hibridación, así como pescado, FISH. Lo hacen neoplásicas, está a 512 soles, por lo menos para cromosoma Filadelfia. ¿Qué consiste el FISH? Usar sondas marcadas. Entonces, aquí ponen en color verde el BCR y en color rojo el ABL, y así se ve. Esta es una foto que hemos hecho de un resultado que imite neoplásicas. Entonces, normalmente este BCR y este ABL deben estar separados, porque están en cromosomas distintos. Pero están viendo acá que están unidos, se han fusionado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay la fusión BCR-ABL, cromosoma Filadelfia. Entonces, el FISH sería la mejor opción diagnóstica para ver cromosoma Filadelfia. Por eso le digo, ahora se habla de 95% o más de positividad de cromosoma Filadelfia en la leucemia mieloide crónica. Este es muy superior al cariotipo. El problema es que este también es más caro que un cariotipo, pero más o menos se lo pueden informar en 48 o 72 horas. Esto demoraba varias semanas. Entonces, si se hace en Lima, lo hacen en neoplásicas, y el último, este costó 512 soles. ¿No? Entonces, no todo lo pueden pagar tampoco, ¿no? Y el Seguro Integral de Salud no le cubre a nuestros pacientes. Ahora, el cromosoma Filadelfia tampoco es exclusivo de esta patología. Se observa en la leucemia mieloide crónica en un 95%, pero las leucemias linfoblásticas del adulto está presente un 15 a 30%, en las leucemias linfoblásticas agudas de pediatría en un 5% y en las mieloides agudas en un 2%. Entonces, ¿qué significa esto? Es un factor pronóstico importante. La leucemia mieloide crónica, cromosoma Filadelfia positivo, la presencia de este cromosoma le da un mejor pronóstico a la enfermedad. Mejor. Entonces, si hay un paciente que tiene leucemia mieloide crónica, si está presente el cromosoma Filadelfia, va a tener mejor pronóstico que si estuviese ausente. Pero en las leucemias agudas es al revés. El paciente que tiene leucemia aguda y está presente el cromosoma Filadelfia es de un pésimo pronóstico. Extremadamente mal pronóstico. Cuadro clínico, la mayor parte inespecífico. Y las molestias empiezan cuando los leucocitos se acercan a los 100.000 por milímetro cúbico. Es una parte importante, un buen tipo de su enfermedad es asintomático de la persona. Astenia, baja de peso, malestar general, sensación de opresión en el hipocondrio izquierdo, dolores óseos, clínica de hipermetabolismo como sudoración, fiebre, etc. Y leucostasia. Leucostasia se refiere a una hiperviscosidad de la sangre, pero expensa de los glóbulos blancos. Así como en la policitemia vera había hiperviscosidad por muchos glóbulos rojos, aquí va a ser un aumento de la viscosidad y la clínica que produce esta por incremento de los leucocitos. En cuanto a los signos, puede haber fiebre, la visceromegalia y puede haber también clínica hemorrágica o clínica de trombosis, cualquiera de las dos. Etapas clínicas. Tiene 3 fases bien marcadas. Una fase crónica, que es sintomática, repito, cuando los leucocitos se acercan a los 100.000 por milímetro cúbico. Tiene una fase aguda, que es la fase terminal en que se transforma la leucemia aguda de la enfermedad, de muy mal pronóstico. Y entre las dos hay lo que se llama una fase acelerada, o fase de transformación, o fase de metamorfosis. ¿Qué consiste? A lo que tiene el paciente se van agregando otras características clínicas, otras alteraciones en su hemograma y otras alteraciones a nivel de su cariotipo incluso.
Entonces, uno más o menos estudiando la sangre periférica, estudiando la médula ósea y la evolución del cuadro clínico de la enfermedad, uno puede predecir en cuál está. Pero al final, en el transcurrir del tiempo, entre a promedio para nuestros pacientes de 30 a 40 meses, el paciente entra en la fase aguda, que es la fase terminal. Y esta leucemia aguda secundaria es de muy mal pronóstico, es de pésimo pronóstico. ¿Qué hay en la fase crónica? Ausencia de signos biológicos. Incluso podría estar asintomático el paciente. Esplenomegalia de grado variable. Ausencia de esplenomegalia si el diagnóstico es precoz, o esplenomegalia muy severa si la enfermedad es avanzada. Moderada hepatomegalia, usualmente leucocitos alrededor de 100.000 al momento del diagnóstico, trombocitosis leve a moderada, pocos blastos en sangre periférico y blastos más permielocitos en médula ósea menos de un 20%. Y la respuesta al tratamiento es sencilla, no hay apuro, subió lento y va a bajar lento. Entonces, en menos de 3 meses se debe haber conseguido por lo menos remisión en sangre periférica. Es decir, sus leucocitos que estaban muy incrementados, llevarlo por debajo de 10.000 en un lapso de 3 meses o menos. Aquí no hay apuro en ser agresivos con la quimioterapia, porque si esto subió lento en el transcurso de muchos meses, va a bajar también lento, sin mayor dificultad y apremio. En la fase acelerada, el paciente comienza a tener signos biológicos, pérdida de peso, fiebre, sudoración, astenia, dolores óseos. Se comienza a perder respuesta a la quimioterapia convencional. Entonces, los leucocitos comienzan a aumentar de lo que ya se había reducido. Los glóbulos blancos, para frenar esta leucocitosis progresiva, tengo que aumentar la dosis o tengo que cambiar esquema terapéutico. El vaso que se había reducido conforme al momento de conocer al paciente comienza a volver a crecer, se acentúa la anemia y o trombocitosis, los basófilos comienzan a incrementar y también les recalco, la basofilia es un marcador de pronóstico. A más basófilos, peor pronóstico. Un paciente de por sí al diagnóstico tiene 3, 4, 5, 8% de basofilia. Pero cuando esto comienza a incrementarse conforme a lo inicial, quiere decir que el paciente está yendo hacia la transformación a leucemia aguda. Yo he visto incluso un paciente que pasó de 50% de basófilos por milímetro cúbico porque se estaba yendo hacia la leucemia aguda. Ese es un indicador de mal pronóstico, la basofilia. Hay incremento de células inmaduras en sangre periférica y médula ósea, ¿no? Cuando llega al 20% ya es leucemia aguda, ¿no? Adquisición de nuevas alteraciones en el cariotipo, aparte de la que ya tenía el cromosoma de Filadelfia, y aumento de la fibrosis medular. Y en la fase aguda, ya es como cualquier leucemia aguda de nuevo, ¿no? Una infiltración mayor o igual al 20% de blastos, que puede ser un patrón mieloide o linfoide. La mayor parte son mieloides. Entonces la pregunta que podría ser, ¿y por qué se convierte en linfoide si este es de la rama mieloide? Porque es patología cercana a la stem cell, ¿no? Es célula progenitora. Diagnóstico diferencial, otros síndromes mieloproliferativos. Reacciones leucoeritroblásticas, ¿no? Por ejemplo, un cuadro de septicemia. Lo que va a diferenciar por ejemplo, un síndrome una septicemia, en que hay unas reacciones leucemoides, por ejemplo, es la presencia de basofilia. Si ustedes ven una gran leucocitosis, como 30.000, 40.000, 50.000, podrían pensar que a lo mejor es un cuadro es reactivo a un proceso séptico. Pero en las reacciones leucemoides no tiene por qué haber eosinofilia ni basofilia. Sí podrían compartir que haya elementos inmaduros, pero no eosinofilia ni basofilia, ¿no? Leucemia mielomonocítica crónica, leucemia neutrofílica crónica, leucemias agudas, o lo que llaman leucemia mieloide crónica con cromosoma Filadelfia negativo. El tratamiento es relativamente sencillo, simple, es manejo de las complicaciones. En primer lugar, todo lo que sea complicación en el paciente, manejo del ácido úrico. Como son tumores enormes, tienen cifras de ácido úrico muy elevadas. Y cuando se destruye el tumor por la quimioterapia, se va a producir el síndrome de lisis tumoral. Entonces el ácido úrico se puede ir a valores muy extremos.
Nosotros hemos visto más de 20, 25 miligramos por decilitro, cuando lo normal es hasta 6 o 7, ¿no? Y eso va a producir problemas, sobre todo de insuficiencia renal aguda. Entonces, antes de iniciar un tratamiento hay que manejar o controlar el ácido úrico con halopurinol, ¿no? Y pasar a la quimioterapia estándar. Entonces, al igual que la policitemia vera, el tratamiento de elección va a ser la hidroxiurea. Dosis entre 1 o 3 gramos por día. No hay apuro en bajarlo rápido, esperamos bajarlo en varias semanas de tratamiento progresivo, con controles para saber en qué momento debemos parar. El busulfán no se está empleando en la actualidad, incluso no se comercializa, me parece, en el mercado peruano. La hidroxiurea lo venden neoplásicas, ¿no? Antes se usaba interferón alfa, bueno, hasta hace poco, interferón alfa con arabinosa y citosina era la quimioterapia de elección en pacientes con leucemia amiloide crónica. Incluso, por ejemplo, en el Rebaglati estaban llegando a sobrevidas por encima de los 5 años desde el diagnóstico. Entonces, la sobrevida del paciente también tiene que tener en cuenta qué tanto tiempo se demoró el paciente en ir al médico, ¿no? Si la cosa va muy avanzada, bueno, la sobrevida es menor, ¿no? Pero tiene una tasa, esta combinación interferón alfa-2 recombinante con arabinosa y citosina tiene una mejor respuesta que la simple hidroxiurea. Lo que sí aumenta los costos, obviamente, pero le da más sobrevida al paciente. Con hidroxiurea estamos hablando de más o menos 40 meses, o sea, 3 años y medio por ahí, ¿no? Se empleaba también el trasplante de médula ósea, se emplea, mejor dicho, el trasplante de médula ósea en fase crónica, en la enfermedad, pero crónica avanzada, no crónica al inicio de la enfermedad o apenas haga el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la misma médula ósea, el mismo trasplante de médula ósea tiene su propia mortalidad y el proceso es muy costoso. Para que tengan una idea, un trasplante de médula ósea en Estados Unidos está más o menos $250,000. O sea, para ellos mismos es caro, ¿no? Imagínense ahora si lo trasladamos al Perú. Entonces, el trasplante de médula ósea si se hace en fase crónica avanzada, antes de que entre a la fase acelerada, ¿no? Radioterapia, en casos muy contados para cosas puntuales. Leucoaféresis, también para casos puntuales. Leucoaféresis es retirar glóbulos blancos por la máquina de aféresis. Así como hay plaquetoféresis o plasmaféresis, se puede hacer leucoaféresis. Es para un efecto, cosas muy puntuales como leucostasias, gestación, priapismo, etc., ¿no? Y algo muy transitorio. Y lo que está en boga en la actualidad es usar estos inhibidores de la tirosina quinasa. Entonces, si ya se ha descubierto que la fusión BCR-ABL va a inducir a una liberación de esta tirosina quinasa con actividad intensa sobre las ciclinas en el ciclo celular, la idea era producir una droga que bloquee esta sustancia, y ya lo han conseguido. Empezó en la década del 90, se comenzó a utilizar en Europa, el laboratorio Novartis fue el primero que sacó esta tirosina quinasa. A partir del 2001 entró, la FDA lo aprobó para el mercado americano, y actualmente lo recomiendan como primera línea en el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, en conclusión, el BCR-ABL es detectado en el 95% de los pacientes que tienen leucemia amiloide crónica. El BCR-ABL es la normalidad causante de la leucemia amiloide crónica. La tirosina quinasa que produce este gen quimérico, ¿no?, está constitutivamente activado intracelularmente. Entonces, este imatinib, que es su nombre comercial, actúa sobre el origen de la enfermedad. Pueden ver acá que, bueno, básicamente, ¿qué hace el imatinib? Bloquea los procesos de fosforilación. Y por eso puede hacer, incluso inducir tal vez la apoptosis celular. Entonces, en conclusión, desde el 2006, la Asociación Americana de Hematología, que es la que da las pautas a nivel mundial de lo que es hematología, a partir del 2006 ya recomienda como droga de inicio en pacientes vírgenes de tratamiento el imatinib, incluso reemplazando al trasplante de médula ósea como opción de sobrevida a largo plazo. Las proyecciones que se han hecho con el imatinib de sobrevida a 20 años es del 50%. Proyecciones, porque todavía no tiene 50 años. Similares al trasplante de médula ósea.
evitando las complicaciones de mortalidad del mismo trasplante, ¿no? Dice, imatinib induce notables tasas de respuestas rápidas a nivel hematológico y citogenético, ¿no? Porque el tratamiento que nosotros usamos es para remisión en sangre periférica, disminuir la leucocitosis, pero el cromosoma Filadelfia sigue en la célula progenitora, o sea que realmente no es una verdadera remisión. El imatinib es superior al interferón alfa arabinoso y citosina en eficacia, seguridad y calidad de vida. Y en el momento actual, este imatinib es considerado como medicamento de primera línea en pacientes virgen de tratamiento. Entonces, este es el famoso Glivec, ¿no? Que ya es el seguro, el Amenara y el Rebaglati lo usan en sus pacientes que tienen ilusión amiloide crónica, ¿no? Y podemos ver en este cuadro comparativo, ¿no? Respuesta hematológica completa, genética completa, genética parcial. Entonces, imatinib en fase crónica produce un 95% de respuestas hematológicas y un 74% citogenética. Esto se ha elevado a más del 80% aumentando la dosis, ¿no? El interferón alfa producía notables respuestas hematológicas, o sea, en sangre periférica, pero solo un 7% de la verdadera remisión, que es eliminar el cromosoma Filadelfia, un 7%. El imatinib en fase aguda de la enfermedad, 80% de remisión de sangre completa y un 17% de citogenética. Y el interferón alfa más arabinosa y citosina, en fase aguda, solo un 20% de sangre periférica, pero ninguna sobre el cromosoma Filadelfia. Entonces, en conclusión, el tratamiento ideal al paciente nuevo que tenga leucemia amiloide crónica debe ser inhibidores de la tirosina quinasa. Pero el problema va a ser su costo. Estamos hablando de más o menos 8.000 soles mensuales a un adulto en forma indefinida. 8.000 mensuales, no por un mes, 2 meses ni 5 meses, indefinida. Entonces, para nuestro medio, definitivamente que es un gran problema. En el transcurrir de estos más de 10 años que tiene, o como 15 años que ya tiene el imatinib, se ha visto que en un grupo de pacientes ha aparecido resistencia al imatinib, ¿no? Entonces, la célula tumoral aprende a defenderse del quimioterápico, igual que la bacteria se defiende del antibiótico. Entonces, han aparecido otros tratamientos que inhiben la tirosina quinasa. Bristol está sacando el dasatinib, que lo promociona en el Perú para pacientes que ya han sido tratados con imatinib y hay resistencia. El tratamiento más o menos está a 12.000 soles mensuales, ¿no? El seguro también lo usa en algunos pacientes. Y entonces Novartis, para no quedarse atrás con Bristol, ha sacado un segundo inhibidor de la tirosina quinasa, que es el nilotinib. El año pasado lo han estado haciendo promoción en nuestro medio y ese está a 16.000 soles mensuales en forma indefinida, ¿no? Dicen que es mejor, mucho mejor que el otro, vale el doble, ¿no? Entonces, pisando tierra, nosotros en el 2 de mayo manejamos la hidroxiurea, ¿no? Está un sol 40 acá pastillas. Solamente producimos remisión en sangre periférica, pero prácticamente nula, cero respuesta citogenética a nivel de la médula, que es lo que realmente importa, ¿no? Entonces, ¿hay alternativas? Sí, pero son muy costosas para nosotros. Es más, el Seguro Social tampoco lo usa para todos sus pacientes, lo usa para pacientes seleccionados, ¿no? No sé qué cosa decide quién entra y quién no entra, pero es demasiado dinero, pero sí que vale la pena, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte de unos 5 minutos para empezar la segunda hora.